luego de la Reforma Protestante, cuando se infiltró en el seno de la iglesia una segunda ola de error llamada racionalismo, cuando la sociedad europea surgió de la Edad Media, existía un aire que elevaba la razón humana y el empirismo científico y degradaba todo lo espiritual y lo natural. Los filósofos de la época ya no buscaban a Dios como la explicación para la existencia universal, sino que ahora buscaban explicar todos los términos a base de racionalismo. Eso era lo que estaba pasando en esa época. Entonces, hermanos, como los hombres en esa época comenzaron a colocarse por encima de Dios y su propia razón sobre las escrituras, sobre la Biblia, del mismo modo, en el ámbito del racionalismo se infiltró en la iglesia la alta crítica textual a la iglesia, al texto de Dios, a las palabras de Dios, a la Biblia, por la cual negaban la inspiración y decían que la iglesia no era infalible, o la Biblia no era infalible. Esa corriente lo negaba. Luego, más adelante en la historia de la crisis de la iglesia, con la infiltración del sacramentalismo y el racionalismo, una rama decide regresar de nuevo al cristianismo ortodoxo, cansado del sistema que estaban pasando, y decide regresar de nuevo a lo anterior. Eso fue una tercera amenaza que ocurrió, el ortodoxismo. Sin embargo, los principales medios que ellos utilizaron para lograr este objetivo que perseguían fue la imposición de estándares externos de afuera, cuyo resultado final no fue lograr un verdadero cristianismo, sino un frío formalismo y moralismo superficial. Creyendo que habían logrado resolver un problema, entonces introducen otro mayor. Formalismo, moralismo artificial. Este fue un tipo de ortodoxia muerta en la época, que se hizo presente en Europa a principios del siglo XVIII, donde la iglesia se convirtió en un desierto espiritual. Situación de la que no escapó América Latina, nuestro continente, donde las iglesias protestantes de la época eran caracterizadas por la apatía y la hipocresía. Eso se introdujo duramente en la iglesia de la época en Latinoamérica, aunque la verdad estaba al alcance de todos. En ese tiempo no existían muchas personas que tuviesen una creencia genuina, porque lo había permeado casi todo el sistema existente. Gracias a Dios que en medio de este escenario de muerte espiritual, el Espíritu de Dios usó a hombres siervos de Él, que no doblaron su rodilla al sistema imperante en el tiempo. Siempre Dios ha tenido su remanente. La Biblia dice que en el tiempo de Baal hubo un hombre de Dios que cogió temor y dijo: solo quedo yo. Y el Señor le dijo: me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla a Baal. Hay aquí un pueblo que no ha doblado su rodilla al sistema. Hay aquí un pueblo que adora a Dios de verdad. Hay aquí un pueblo que interpreta la Biblia de manera genuina. Gloria al Señor. Esos hombres, que puedo mencionar algunos de ellos, que defendieron en esa época tan difícil, tan crítica, la veracidad de la palabra de Dios: Jonathan Edwards, George Whitefield, Charles y John Wesley, a quienes Dios usó para provocar un avivamiento, especialmente en Inglaterra como en América Latina, enfrentando
la situación crítica que estaba viviendo la iglesia en su época. Pero, hermanos, lastimosamente, la ortodoxia muerta que imperaba y que aún todavía quedan vestigios de ella, aún continúa en ciertas iglesias hoy. Congregaciones llenas de gente, se explotan las paredes llenas de personas que se dicen creyente o ser creyente. Gloria al Señor. Sin embargo, lo muestran por fuera, pero por dentro no son los verdaderos cristianos auténticos que busca Dios y que establecen su palabra como debe ser cada cristiano. En el transcurrir de los siglos XIX y XX, la iglesia se engolosinó, hermanos, ampliamente con el gobierno y el poder político, persuadiéndose de que la mejor manera de influir al mundo era a través de la acción civil y a través del activismo social. Eso creyó la iglesia en ese tiempo. Y es verdad, hermanos, que un verdadero cristiano puede ayudar y mitigar los problemas sociales con su intervención directamente desde el poder o de alguna curul en el Congreso. Puede ayudar, no estoy en contra de eso. Sin embargo, la historia dice que durante los últimos 150 años, especialmente en las últimas décadas, millones de dólares se han gastado en proyectos legislativos tratando de resolver el problema de la inmoralidad, pero ha sido o ha resultado infructuoso. No se ha podido lograr nada. Hemos visto, hermanos, que una gran parte de la iglesia, preocupada por el quehacer político, han abandonado su principal propósito en la tierra, el cual no es política, sino el ministerio de la reconciliación que estableció Dios en su palabra. Yo no le estoy diciendo a usted que no incursione en esos ámbitos, pero me da pena ver cómo hombres de Dios del púlpito, pastores, ministros, que han dejado a un lado el ministerio que Dios ha puesto en ellos y se han ido tras un cargo político. Han dejado, gloria al Señor, la posición más dignificante que puede existir en la tierra y en el universo: ser ministro, ser pastor, ser un siervo de Dios, para irse detrás de algo de poca monta como es la política. Gloria al Señor. Quiero decirle, hermanos, que para que haya una verdadera transformación en la sociedad, debe primeramente haber una transformación en los pecadores de manera individual. Tal tipo de transformación espiritual no se logra a través de una ley evacuada por el Congreso, no, ni mucho menos promulgada por el Poder Ejecutivo, no. Pues no es posible